Entonces, en esta ocasión hemos querido tener una presentación y una profundización de la exhortación apostólica Dilexi Te del Papa León XIV. Es el primer documento magisterial del Papa León y conviene ciertamente una profundización y una clarificación de los contenidos de este documento en este nuevo pontificado. Para realizar esta actividad están presentes el padre Michael Stickelbrook, el padre Luis Miguel Gamboa y la profesora Daniela Emmerich, todos ellos docentes de nuestra querida Facultad de Teología. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Tiene la palabra el padre Miguel Gamboa. Adelante, padre, por favor. Sí, buenas noches, profesor Gustavo, profesor Mijael, Daniela. Saludo para con ustedes, queridos alumnos, exalumnos, todos aquellos que participan de esta pequeña disertación, de pequeña explicación sobre este documento del Papa León XIV, Dilexi Te. Vamos a comenzar. Comienzo yo con quien les habla, con esta primera parte, y luego las otras partes lo van a distribuir entre la profesora Daniela y el profesor Mijael. Voy ahorita a hacer la presentación del PPT para que lo podamos ver, que nos ayude un poquito también a nuestra orientación. Bien, bueno, creo que se está viendo. En el caso quien les habla, nos ha pedido que demos acerca del capítulo 1 y el capítulo 2, para ser específico, ¿no? Este capítulo 1 y 2 diríamos que va complementado con el capítulo 3, 4 y 5, que son parte de este documento, que tiene como título Dilexi Te, y ahora explicaremos a grandes rasgos qué consiste este título, pero como subtítulo que es el tema del amor de Dios y el amor de nosotros hacia los pobres, dice tal cual el texto en su subtítulo. Como les digo, en esta ocasión vamos a desarrollar estos primeros dos capítulos. La idea no es hacer solamente, ni mucho menos, un resumen del texto. Para eso tenemos que leerlo. Yo les invito a leer el texto. Lo que tenemos que hacer acá solamente es dar unos botones, ¿no? Unas puntualidades que no van a agotar el texto. Todo lo contrario, lo que tiene que hacer es una invitación a poder leer el texto y hacer nuestro propio análisis crítico, como también una sensación de poder vincularlo con la práctica cristiana, porque el documento magisterial está apuntando claramente a un actuar, a un despertar y luego a un actuar, ¿no? Un despertar conciencias, pero luego a un actuar, que es básicamente la última parte del texto. Entonces no es solamente un documento que enuncia cosas, sino un documento que trata de motivar y suscitar en nosotros, dentro del plano de la fe, y eso es muy importante, desde el plano de la fe, la cuestión del tema, ¿no? Podemos considerar un documento de carácter social, de carácter dentro de la doctrina social, ciertamente, pero no quita que tenga algún contenido doctrinal, y es justamente lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el capítulo, primero con el contexto del término. El contexto del término es Dilexi Te, que así comienza el texto magisterial, y es una cita bíblica del libro del Apocalipsis, del capítulo 3, versículo 9. Si te texto acá, este es el texto que ustedes tienen ahí, es el texto más amplio de Apocalipsis 3, que va de los versículos 7 y 10, que es las palabras o el mensaje que deja justamente, en este caso a través del evangelista San Juan, a la comunidad cristiana de Filadelfia, ¿no? Un término del ámbito a las iglesias que se dirigen del libro del Apocalipsis. En esta ocasión se dirige a la comunidad cristiana de Filadelfia, que se ubica en el Asia Menor. Para poner un poquito más énfasis, y voy al texto acá antes, Filadelfia viene de un término etimológico, filos y delfos, que significaría amor a los hermanos o amor fraterno. Entonces, la palabra o el término no es al contrario casual, sino perfectamente encaja con el documento que intenta mostrar la relación de Dios y los hombres entre nosotros, vinculando con los más necesitados.
Dice el texto, este es el texto del Apocalipsis, no está puesto en el documento, pero nos abre un poco el marco, ¿no? Conozco tus obras, mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Ese subrayado es la parte, digamos así, donde saca el Santo Padre el título de este documento. Sigo leyendo. Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Entonces el texto, un poquito atrás, hace ver que está destacando en la comunidad de Filadelfia la perseverancia en medio de la persecución, la tribulación, etcétera. Como sabemos bien, el libro del Apocalipsis es un texto de fundaciones e iglesias que se encuentran en situación crítica, que han sido perseguidas, y les invita justamente a la esperanza y les habla justamente de esa vida eterna. En este texto, ya para poner un poco cerrar este contexto, nos evidencia que Dios se acuerda de ellos y que tiene compasión de sus fragilidades, porque fíjense, dice, me he abierto en ti una puerta que nadie puede cerrar, tienes poca fuerza y a pesar de tu debilidad, a pesar de tu fragilidad, tengo compasión de ti. Entonces muestra la palabra, en este caso Dios, que se dirige a la comunidad, la fragilidad, digamos, la orfandad o las dificultades de ellos, y ante ello hace una especie de acercamiento inmediato, ¿no? O sea, voy hacia ti, ¿no? Se enfatiza que ante ellos han sido testigos del sufrimiento y por tanto, por verse testigos del sufrimiento, Dios los ha amado. Es más, antes de que sufran este tipo de situaciones, esa comunidad ya ha sido amada. Ya esa es la palabra que tenemos acá como título. Dios te ha amado. Dios te ha amado. Y esa realidad es la que se traslada luego a lo que va al contexto del texto. Bien, vamos con el capítulo 1, ¿no? Nuestro bloque es hablar capítulo 1 y capítulo 2. Primera cuestión a tener en cuenta es que el documento está, y lo pone expresamente, está en línea de continuidad con el documento del Papa Francisco, ese documento que salió hace exactamente un año atrás. En octubre del año pasado, el Papa nos sacó un documento que se llama Dilexit nos amó o nos ha amado. Y es un documento que pide un redescubrimiento del corazón de Jesús como un símbolo de amor humano y divino. Y de ese tronco principal del corazón del Señor se deriva un aspecto que ponía el Santo Padre, el Papa Francisco, y que el Papa León lo ha enfatizado en su introducción, diciendo justamente que hay que también ver dentro del amor al prójimo, dentro de ese amor al prójimo, dentro de ese corazón de Jesús vinculado al amor al prójimo, el amor a los frágiles, a los débiles y a los pobres, es decir, a aquellos que se encuentran en el lenguaje de Francisco descartados. Entonces, primera cuestión, palabras indispensables, por eso tiene como título este documento, es una línea de continuidad con el magisterio del Papa Francisco que invita a una mirada a esa realidad que no puede ser evitada o no puede ser saltada en nuestro contexto actual. Más ahora aún, que vemos más situaciones críticas. Esa es la primera cuestión, una línea de continuidad. La segunda, y que se va a dar cuenta a lo largo de todo el documento, es que responde dentro de un esquema que ya lo hemos visto en los documentos de Francisco, que es el documento de la estructura del ver, juzgar, actuar. Ver la realidad, juzgar quiere decir en base a la doctrina de la revelación, y actuar, es decir, poner praxis, ¿no? Prácticas concretas que van vinculados a los dos primeros. Vamos a decir que el capítulo 1 pertenece al esquema del ver, el capítulo 2 va a ser al tema del juzgar, que es la mirada del juicio que tenemos sobre la doctrina cristiana, que en este caso es revelación y tradición, o sea, mejor dicho, de revelación, escritura y tradición. Esa tercera parte lo verán los otros profesores. Y la última, entre el cuarto y quinto capítulo, es el tema del actuar. Es decir, cómo nos da dando señales el Santo Padre acerca de ese tema, y eso lo verán justamente en un rato más con los demás profesores que participamos de esta charla, de esta ponencia. En lo que nos toca ahora, en el capítulo 1, solo el capítulo 1 tiene una mirada. ¿Qué quiere en este contexto ver el Santo Padre? ¿Qué nos está haciendo ver de sus ojos para el mundo, para la iglesia?
Primero que ya seguimos lo del Santo Padre, ¿no? Que es una mirada hacia toda la realidad eclesial e extraeclesial. Implica una evaluación de la realidad contemporánea del mundo, particularmente en lo que respecta a las personas en la situación de pobreza en todas sus dimensiones. La primera cuestión es mirar una realidad que es insoslayable del mundo actual, la pobreza. Y es muy interesante este punto B que estamos señalando en este análisis de la visión que tiene el Santo Padre y que lo va a remarcar mucho. Esta evaluación no se realiza desde una perspectiva meramente social o política o con búsquedas a sacar votos, algo así, sino sobre todo una perspectiva evangélica. Y le pongo el énfasis evangélica basado justamente en muchos textos bíblicos que tiene el Papa en esta primera parte, a pesar que es una mirada, digamos así, un análisis de la situación, pero le pone un prisma bíblico, un prisma evangélico, basado en Mateo 25:40, que es la famosa parábola del juicio final, ¿no? En la que cuando le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho, haciendo ver justamente que una mirada de la prisma de Cristo. Y se inspira, y lo menciona justamente, esta mirada en la vida o el estilo de vida de San Francisco de Asís, que fue un poco vinculado estrechamente a la pobreza, la dama pobreza como va, y de hecho así se llamó el Santo Padre, y el Papa León lo menciona también en el documento que estamos mencionando, Dilexite. Dice el Santo Padre, cita número 5, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. Es decir, no estamos en el horizonte de lo meramente horizontal, ¿no? Solamente el plano sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. Y esta frase viene muy bien. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Es decir, hay una revelación, hay una epifanía, una manera de reflexionar en las realidades no solamente sociales, sino también eclesiales, que es vinculado con la pobreza. Esto es muy interesante porque, como les digo, está dándole un prisma de carácter evangélico, no es meramente social. Ahora, este es otro punto que quería destacar en esta parte del texto, de este capítulo 1. La pobreza es una realidad que grita al mundo y a la iglesia. Él llama el grito de los pobres. En el numeral 9 indica que ahora es un fenómeno variado. Y este numeral 9 creo que vale la pena, los que tengan que leerlo, y ustedes les invito a darles un poquito más de ensayo, una mirada más profunda, no tanto para sacar más textos, sino para confrontarlo con la realidad que esto se está dando, y a lo mejor es mucho más profundo que el texto mismo que lo menciona. Es un fenómeno variado en la que tenemos muchas formas de pobreza y la que indica realidades ya conocidas y otras que surgen en nuestra época. En el número 9 me he precisado, digamos, desglosar cada uno de estos tipos de pobreza. Solamente lo vamos a mencionar básicamente porque creo que algunas ya están como que muy claras, pero lo que sí está claro en el Santo Padre, en esta mirada, en este primer capítulo, que no solamente estamos hablando de la tradicional mención de pobreza de carácter económico, o de las carencias del alimento o del vestido, sino que también hay que estar mirando a otro tipo de pobrezas en la que quizás estamos también nosotros imbuidos, producto de que el fenómeno es variado. Pobreza económica, es decir, la que nosotros conocemos, la de los estatus sociales, ¿no? De los que tienen y los que no tienen, los que están en la extrema pobreza y los que tienen dificultades para acceder a medios o recursos económicos, la pobreza social de los que no tienen voz ni voto, es decir, de los débiles que no pueden decir nada porque se encuentran bajo situaciones, digamos así, de abuso. Podemos colocar acá el tema de abusos sexuales también. Pobreza moral y espiritual, un tema que puede abarcar a muchos de nosotros, moral y espiritual, para darle vueltas. Pobreza cultural, esto es un tema también muy agudo, sobre todo en el mundo de la juventud, sobre todo en el mundo de la educación, en la que a lo mejor no estamos siendo suficientemente acertados. Pobreza de la fragilidad o debilidad en la sociedad, niños, inmigrantes, mujeres, ¿no? Personas discapacitadas. Y la pobreza, interesante este tema, vinculado con aquellos que no pueden reclamar un derecho o una libertad en el mundo social, ¿no? Eso también lo menciona y obviamente tiene mucho para leer, pero ahí tenemos ese tipo de pobrezas que menciona el Santo Padre en este documento. Como les digo, cada uno puede
variarse y cada uno puede tener una interpretación, pero está claro que va más allá de lo meramente económico o la mera carencia de vestido, comida o bebida. Dice el número 9, la condición de los pobres representa un grito, dice el Santo Padre, que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la iglesia. O sea, cuando dice grito, eso nos está diciendo que esto está muy cerca y que a lo mejor estamos siendo bastante indiferentes frente a esta realidad. Y no es solamente la correspondencia al mundo de la autoridad, sino también a cualquiera de nosotros, porque el documento se dirige a la iglesia en general. Este es otro punto que quería señalar. El Papa, luego de mirar esta realidad, también hace dentro de este capítulo 1 una exhortación a un cambio de mentalidad que manifiesta una preocupación clara respecto de lo que sería la indiferencia de la sociedad actual, que parece que no está siendo del todo bastante acertado en este punto, lo menciona el Santo Padre, y seguimos en todo caso, y lo hace ver en una cultura de descarte, algo que ya el Papa Francisco lo señalaba en la Evangelio Gaudium, ¿no? Dice el numeral 11, al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad, no es solamente cambio de políticas, de acción, no, mentalidad, que pueda incidir en la transformación cultural. Esto es un tema que hay que darle más vueltas, obviamente son procesos que a lo mejor no estamos tan al tanto, y lo señala el Santo Padre. Eso significa que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta, ahí viene la idea de lo que decía el Papa Francisco, a los demás sin advertirlo siquiera, y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Incluso numerales por ahí se van a dar cuenta que señala puntos concretos de esta indiferencia o esta indigencia. Y algunas, cuando me tocó leerla, me parecía más semejante a nuestra realidad social, como si el Papa hubiera plasmado lo que él ha visto acá en el Perú. No es que solamente sea en el Perú, pero podemos decir que hay cosas que pues ha percibido de nuestro país también, ¿no? Y esto nos lleva a este último punto, que surgen nuevas pobrezas en el mundo. Nos indica que nuestra visión de la pobreza no puede estar marcado solo por estadísticas macroeconómicas y sociales, sino también con realidades humanas que no son posibles cuantificarlas. Es decir, no podemos decir ya la pobreza se está agotando y ya está por una estadística, sino que tenemos que hacer una mirada más amplia de lo meramente cuantificable o también en todo lo meramente estadístico, ¿no? Y nos deja una definición de pobreza que no es de la de él, ojo, no es de la de él, pero lo remite de un documento de la Comisión Europea y que lo pone como cita. Es un texto, o sea, no es una cita de magisterio, es una cita de un documento de Europa, un documento de la Comisión Europea. Dice, se entiende por personas pobres, esto lo dice el numeral 15, a los individuos, a las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en la que viven. Entonces, es interesante porque esta definición no solamente va a la cuestión económica, sino también a la cuestión macro, como decíamos, material y cultural o espiritual también. Entonces, ahí tenemos, eso lo señala el Santo Padre en el documento, ¿no? Y en el número 15 dice, no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota el Evangelio y fecunda todo momento histórico. Es decir, este análisis que presenta el Santo Padre es ineludible. Y está claro que nos quiere presentar, antes de presentar la doctrina, nos quiere presentar la realidad para que hagamos esa reflexión cada uno. Creo que el documento de esta primera parte da pie para mucho más análisis y obviamente para mucha más conversación, porque cada uno lo tiene que contrastar con su propia realidad o la sociedad en la que nos encontremos, en este caso nuestro país, que presenta realidades muy semejantes a lo que presenta el documento. Capítulo 2. Dios opta por los pobres. Así titula el Santo Padre esta segunda parte del documento, que pertenece a la estructura del juzgar, es decir, la mirada. Pero no es la mirada social, es la mirada histórica salvífica, es decir, una mirada de la Sagrada Escritura a este fenómeno. Y es un acento claramente cristocéntrico soteriológico, es decir, no solamente es una mirada
para cuestiones solamente sociales, sino para cuestión de la salvación de las personas. Y poniendo con el énfasis que el modelo para comprender esta realidad y dar una claridad al mundo actual es Jesucristo, el Señor, no otro personaje, ni tampoco otro tipo de conjunto de ideas. Lo que presenta es a Jesucristo, y es muy bonito este capítulo. La verdad es que les invito también a darles mucha vuelta porque tiene mucho texto bíblico. Dice en numeral 16, Dios es amor misericordioso y su proyecto de amor que se extiende y se realiza en la historia hace ante todo su descenso, kénosis, y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y de los miedos del pecado, del poder de la muerte. Eso así comienza. Entonces es importante hacer ver que esto forma parte de la historia de la salvación y es una mirada desde que Dios viene a nosotros, ya es una mirada de compasión, ¿no? De amado, justamente. El Papa presenta a Dios como aquel que sale al paso del pobre y es el mismo Cristo quien con su vida y obras es el paradigma de la Iglesia. Y viene el numeral 16 que me parece bastante interesante señalarlo, porque él en un momento antes dijo que esto es un aporte, esta visión de los documentos de Latinoamérica, concretamente de Puebla, que es un documento que es muy importante para lo que es el magisterio o para lo que es, sí, el magisterio de América Latina con relación a nuestra realidad actual. El numeral 16 dice, opción preferencial de Dios por los pobres. Y el propio Santo Padre subraya que esta opción preferencial, ante todo, es una acción de Dios sobre el hombre, y no tanto que sea la acción del hombre con los suyos, que eso es consecuencia del primero. En el numeral 16 dice, esta preferencia no indica ningún exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles. Este deseo subraya la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad ante la humanidad. Entonces, la preferencia no implica discriminar. La preferencia implica sobre todo la acción de Dios, que recae sobre todo en las personas que nos toca a nosotros. O sea, también nos involucra a todos los que estamos acá ahorita en este momento de charla. Otro punto para destacar de este capítulo 2 es Jesús Mesías pobre, destacando el texto de Filipenses 2:7, el famoso himno cristológico de San Pablo, en la que destaca la condición de siervo, asumiendo la condición de hombre, ¿no? La kenosis, llamamos en el ámbito cristológico. Es una presentación no solo para inspirar, desde el documento que vemos, el modo de vida del maestro, sus palabras y obras, sino también para fundamentar cuál es el estilo de vida de la iglesia en este recorrido. Presenta al mundo no solo como Mesías, sino también como Mesías de los pobres para los pobres. ¿Sí? Ok, seguimos. Ok, gracias. Parece que se colgó un ratito nada más. Bueno, vamos terminando esta idea del privilegio pauperum, el privilegio de los pobres. También para darle vueltas, porque nos presenta justamente la noción de que Jesús está apuntando no solamente su vida, sino que es inspiración y estilo de vida para los demás. Para cerrar este punto, hay un acápite que dice la misericordia hacia los pobres de la Escritura. O sea, ya no solamente presente esta parte analítica, histórico-salvífica de Cristo, sino que es la parte, digamos así, cómo se tiene que ser cristiano, de la inspiración bíblica hacia esta realidad nuestra, una realidad que no es meramente social, sino también de carácter evangélico. De la perspectiva bíblica dice, bueno, lo analizamos, el Papa indica la conexión del amor a Dios y al prójimo. Recuerda varios textos, destaco sobre todo la primera carta de Juan y los vínculos que tiene con el Antiguo Testamento. Dice el numeral 26, es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo. No se puede amar a Dios, y lo dice tal cual el Santo Padre, sin extender el propio amor a los pobres. Y tiene varias citas, por cierto, ¿no? Santiago es una de ellas, ¿no? Esta mención de que no se puede ser indiferente a las realidades carentes de otras personas, ¿no? Pero la que me gusta más personalmente es la parábola del juicio final. Volvemos a reiterar ese texto que aparece al inicio, Mateo 25, 31 al 46. No pone el texto, se entiende que lo hemos leído antes, y es un texto que invita a la reflexión, porque de cara al juicio final, ¿cómo nos comportamos frente a aquellos que tenemos que darle comida, vestido, visitarlos, acogerlos, etcétera? Y el texto dice, es una descripción gráfica
de la bienaventuranza de los misericordiosos. Es decir, todos aquellos que quieren vivir la misericordia y quieren vivir esta bienaventuranza que es santidad, la parábola del juicio final puede ser una claramente señal o recorrido del punto. Esto va en la línea. Jesús es pobre, su modelo pobreza, cómo nos comportamos frente a esa realidad de nosotros. Y luego el Papa lanza una pequeña énfasis de que somos bastante indiferentes y hace ver a nivel macro como a nivel personal también la indiferencia de todos nosotros, ¿no? Por último, dice, la vida en Cristo es paradigma evangélica para las primeras comunidades cristianas. Y señalamos este punto textual. Para ellos, es decir, para las primeras comunidades cristianas, la de los Hechos de los Apóstoles, el programa de caridad no derivaba un análisis o proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús. Es decir, no es un tema simplemente de organización de cosas que podemos pensarlos entre varios, sino sobre todo es Jesús como paradigma para cada uno de nosotros. Paradigma y claramente configuración con él, configuración con él. Cerramos este punto. La vida de las primeras comunidades eclesiales que se encuentra en la escritura, en el canon bíblico, y que ha llegado a nosotros como palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad. En fin, creo que esta primera parte es básicamente bíblica. La primera parte decía ver y juzgar es bíblica. Jesucristo es el paradigma. Jesucristo es momento de imitar. Las primeras comunidades cristianas para nosotros también resultan ser relevantes o pueden ser de alguna manera canónicas en cuanto que si analizamos el texto nos puede inspirar para nuevas realidades que tenemos, como ha dicho el Santo Padre, de pobreza. Bueno, hasta aquí la intervención, agradecerles enormemente por escuchar esta parte y bueno, dejo ahora a la segunda parte que le toca, me parece, a la profesora Daniela Emerich. Gracias, padre Miguel. Ahora la profesora Daniela Emerich, por favor. Bien, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, padre Luis Miguel. Todo lo que has expuesto adelanta un poquito y me sirve para lo que continúa. Si me permiten un momento, voy a compartir con ustedes la presentación. Bien, entonces, como ya había adelantado el padre Luis Miguel, a mí me toca el capítulo 3, que lleva por título Una iglesia para los pobres. El capítulo 3 es la continuación, evidentemente, del capítulo 2 en cuanto a que seguimos en el tema del juzgar. Es un recorrido, podríamos decir, por... después de haber visto en el capítulo 2 toda la reflexión escriturística que nos muestra justamente esta predilección de Dios por los más pobres y olvidados, por los más frágiles, y justamente cómo he llegado el culmen de los tiempos, el Padre Misericordioso pues nos envía a su Hijo, quien no solamente se hace hombre, sino que se hace pobre. Eso es uno de los temas que va desarrollando este capítulo 2. Ahora nosotros vamos a ver cómo justamente la Iglesia entiende la encarnación como el fundamento de la opción por los pobres, de la opción por los más frágiles, los más necesitados. ¿Okay? Entonces, la encarnación del Hijo, el hacerse pobre, el hacerse uno de nosotros, nos revela justamente esa opción teológica por los pobres. El Papa va a hacer un recorrido histórico, podríamos decir, por el cual nos va a ir mostrando, pero no solamente, como decía el padre Luis Miguel, es un recorrido histórico, sino que es toda una reflexión teológica, cristológica, eclesiológica, ¿ok? Entonces hace un recorrido para ir viendo cómo es que la Iglesia siempre ha entendido la opción preferencial por los pobres como núcleo central del Evangelio, ¿sí? Y creo que a mí lo que más me ha llamado la atención o lo que más me gusta es que no solamente se queda en relatarnos, contarnos referencias pasadas, nombres, sucesos, sino que a través de este recorrido por el quehacer de la Iglesia,
por la vida que va a llevar la Iglesia y la opción por los más necesitados, nos exhorta a nosotros hoy a comprometernos justamente con los más necesitados y ser una iglesia pobre. Cambió, ¿no? Cambió la diapositiva. Sí, bien, gracias. Entonces, por eso es que, bueno, este capítulo va a comprender los numerales 35 al 81, el contenido, digamos, del capítulo 2, de hablar, de haber reflexionado, pensado y tener como núcleo que Dios se ha hecho pobre y que ese es el centro del mensaje evangélico, pues entonces ahora la propuesta es este recorrido por los casi 2000 años de testimonio de amor cristiano, pero para exhortarnos, para llamarnos, para movernos, ¿sí? Así que el capítulo comienza, cambio diapositiva, con las mismas palabras, podríamos decir, que pronunciara el Papa Francisco en el encuentro con los representantes de los medios de comunicación a los pocos días de haber sido elegido, a como quisiera una iglesia pobre y para los pobres, ¿sí? Cuando yo les decía que el Papa nos sacudía o nos movía, me parece que justamente aquí, por ejemplo, él toma en el numeral 36, él toma las palabras del Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium 48, y podemos ver justamente esto, este tono con el que nos invita, ¿no? Con lo que yo les decía, nos sacude. El Papa León utiliza las palabras del Papa Francisco para sacudirnos, ¿ok? Fíjense lo que dice, ¿no? No deben quedar dudas ni caben explicaciones. Hay que decir sin vueltas, ¿sí? O sea, decirlo sin vueltas, no caben dudas, no necesitamos mayores explicaciones. ¿Qué es lo que tiene que quedarnos claro? Pues justamente lo que está ahí en azul, que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Entonces, el recorrido del capítulo va a ser por diferentes testimonios de la obra de la Iglesia, de su preocupación por los más necesitados. Y este recorrido yo diría que es reconfortante, es aleccionador. El Papa nos advierte que no es un recorrido exhaustivo, para eso pues podemos ir a la historia de la Iglesia, pero sí a mí me llevó, por ejemplo, no solamente a sacudirme, sino también a agradecer, ¿no? A agradecer a la Iglesia, a nuestra Iglesia de la que somos miembros, la labor hecha por la Iglesia para con la humanidad, ¿sí? Creo que, entonces, cerrando esta idea, la mayor riqueza de este recorrido es interpelarnos, ¿sí? Provocar en nosotros un pare, podríamos decir, a esta vida de vorágine, esta vida de rapidez, de comodidades, de confort, y ¿no? Pensar, ¿no? ¿Dónde estoy yo frente a lo que es central, núcleo del Evangelio y que ha sido por casi 2000 años, ¿okay? El centro de la vida de la Iglesia, ¿sí? Cambio, ¿sí? En el numeral 15, que corresponde a la parte ya expuesta por el padre Gamboa, él decía esto que conecta justamente con lo que queremos decir. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. ¿Okay? Entonces, este número 15, ¿no? Ya nos iba explicando, nos iba preparando, o digamos, es clave para esta
este tercer capítulo, ¿no? Como diciendo, sacúdete, es fundamental que entiendas que frente a un mundo que te propone ciertas cosas, el núcleo del mensaje evangélico es Cristo mismo que se hizo pobre con los pobres, Cristo que se hizo uno de nosotros, y esa es la opción del evangelio, y por eso hay que volver siempre a Cristo, hay que volver siempre al evangelio. Y entonces en este capítulo nos muestra una iglesia consciente del mensaje evangélico y de cómo es que la iglesia ha ido realizando pues esta labor por los más necesitados, que no es accidental, no es superflua, sino que responde a lo que la misma iglesia es, a lo que Cristo mismo es. ¿Sí? Definitivamente, vamos a ver ahora varios ejemplos, vamos a ver un poco el recorrido que hace por la acción de la iglesia, pero ante todos los ejemplos que van a aparecer, creo que la pregunta que nos va a quedar finalmente es, bueno, ¿no? Como en el relato de Lucas del capítulo 10, ¿no? En los versículos 25 a 37, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y finalmente, ¿qué hago yo por ese prójimo? ¿Sí? Bien, el capítulo tiene este contenido, ¿ok? Para elaborar, digamos, los puntos centrales, el mismo documento, la misma exhortación, va señalando unos pequeños subtítulos que permiten orientar, ¿no? Saber por dónde es que va a ir el desarrollo del capítulo, ¿ok? Va a hablar de la verdadera riqueza de la iglesia, va a mencionar a los padres de la iglesia, algunos padres en concreto, pasará a San Juan Crisóstomo y a San Agustín, un oriental, el otro occidental, hablará del cuidado de los enfermos, de la vida monástica, los monasterios y lo que significaron para el cuidado y la atención de los más pobres, los más necesitados, los más marginados. Presentará también después el testimonio de las órdenes que se dedicaron, que tuvieron como carisma liberar a los cautivos. Hablará de las órdenes mendicantes como testigos de la pobreza evangélica, de la educación y hará mención a la educación de los pobres, un tema que evidentemente es fuerte herencia de Francisco, el tema de los migrantes, ¿no? La iglesia al lado de los últimos y después los movimientos populares. No vamos a hacer aquí evidentemente un recorrido exhaustivo por cada uno de estos puntos. Yo voy a señalar aquello que más me ha llamado la atención o aquello pues que nos puede invitar a una mejor reflexión, ¿ok? Estos son los tesoros de la iglesia, ¿sí? Así comienza el capítulo, empieza hablando de que entre los primeros cristianos evidentemente no había grandes nobles, ni grandes ricos, ¿sí? Ni grandes propietarios, sino que era una comunidad, primera una comunidad pobre, pero que, sin embargo, se ocupó, ¿no? De los más pobres, ¿no? Y habla ahí, pues, de la institución por parte de los apóstoles, de los diáconos, ¿no? Diáconos, servicio, la diaconía, el servicio. Todos nosotros estamos llamados al servicio, ¿no? A la entrega, a ponernos al servicio de los demás. Y de ahí, entonces, cuenta el capítulo, o sea, el numeral, sobre San Lorenzo, digamos, en palabras de San Ambrosio, habla de San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, obligado a entregar a las autoridades las riquezas de la iglesia, y cuando aparece él, aparece con los pobres. Le dice, bueno, ¿dónde están las riquezas de la iglesia? Y él contesta, estos son los tesoros de la iglesia, ¿sí? Entonces, San Ambrosio va a decir, ¿qué mejores tesoros, contando esta historia de San Lorenzo, tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? ¿Sí? Entonces, los tesoros de la iglesia, los verdaderos tesoros de la iglesia. El verdadero tesoro de la iglesia es el hombre,
¿sí? Por eso siempre el anuncio, la denuncia, la preocupación de la iglesia por el hombre, por defender la dignidad del hombre, por defender lo que somos como hombres, como hijos de Dios, como imagen de Dios. Y en el pobre, en el necesitado, en el más frágil, en el marginado, es donde con mayor claridad podemos ver justamente el amor de Cristo, ver cuál es en concreto la misión de la iglesia, ¿sí? Dar a cada hombre esa dignidad que le es propia por ser hijo de Dios, ¿ok? Entonces, en el capítulo lo que vamos a ver justamente es nos va a presentar varios testimonios, por ejemplo, a continuación nos va a presentar el testimonio de San Ignacio de Antioquía, de San Policarpo de Esmirna, de San Justino, pero yo me quedaría con estas ideas. Nos va a presentar que los pobres son lugar teológico, ¿sí? Dice el numeral 39, desde los primeros siglos los padres de la iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. Entonces, los pobres como lugar teológico. Otra idea clave es la caridad como manifestación visible y práctica de la fe en Jesús, ¿sí? Creer en Jesucristo, dejarnos transformar por Jesucristo, llevar la vida conforme a Cristo, tiene como manifestación visible la caridad, ¿no? La mirada, el servicio a los demás, al prójimo. No mirarnos a nosotros mismos, sino de preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿De quién soy yo prójimo? Y salir justamente a ese encuentro, ¿sí? Es decir, va a decir, por ejemplo, el documento, creer realmente en la encarnación, es decir, que Dios se hizo hombre y asumió nuestra humanidad, implica amar y servir al prójimo, especialmente al que sufre. O sea, creer en que el Hijo de Dios se hizo hombre tiene consecuencias, tiene una manifestación visible, que es justamente, ¿no?, abrirse, entregarse, servir a los demás, ¿sí? Y la otra idea es, bueno, que dar testimonio de la fe, o sea, vivir mi fe y dar testimonio de esta fe, no es solamente con palabras o en la liturgia, sino con la transformación concreta de la vida y de la sociedad, ¿sí? Entonces, es en la caridad, en la entrega a los que más necesitan, donde justamente el culto a Dios se hace real, se hace visible, ¿sí? No hay, pues, culto auténtico, sino hay una transformación, ¿no?, del corazón, de la propia vida y evidentemente de las relaciones con los demás. Entonces va a hacer varias menciones el documento, como les decía, a San Ignacio, a San Policarpo, va a hablar de San Juan Crisóstomo, y justamente mencionando a que San Juan Crisóstomo va a decir que la caridad para él no era una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto. ¿Okay? Entonces, en resumen, en el numeral 48 nos dice que toda la teología patrística fue práctica, apuntando a una iglesia pobre y para los pobres, recordando que el evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía, ¿no? Una palabra vacía, un culto vacío, no es testimonio cristiano. Y a partir de aquí, pues ya empieza a ir desarrollando algunas de las maneras en que la iglesia, ¿no?, vivió esta opción preferencial por los pobres. ¿Sí? Va a hablar entonces del cuidado de los enfermos. Yo solamente tomo del numeral 52 esta sencilla oración que dice: cuando la iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda, amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. ¿Okay? Lo que va a hacer el documento es dedicar varios números a la vida monástica, al lugar, a la influencia que tuvo la vida monástica en el compromiso con los más necesitados, ¿no?
Y justamente dice que cuando el monje, ¿no?, libremente el monje se hacía pobre, renunciaba al prestigio, al reconocimiento, al dinero, a la familia, ¿sí? Para abrazar a Cristo, se convertía en un testimonio de solidaridad y se convertía en un pobre con los demás pobres. Y el documento va a recorrer, por ejemplo, todo el testimonio de un San Basilio, por ejemplo, de un San Benito de Nurcia, de cómo fueron con la fundación, por ejemplo, San Benito, de los monasterios benedictinos. Los monasterios van a ser descritos en el documento como lugares de refugio. ¿Okay? Se convirtieron justamente en eso, en lugar donde las viudas, los desamparados, los niños abandonados, los peregrinos, los enfermos, los mendigos, encontraban refugio, ¿sí? Nos va presentando todo el recorrido por el tema de la vida monacal, los monasterios como autosustentables, cómo cultivar la tierra, producir alimentos, ¿no? Preparaban medicinas, dice, y así lo ofrecían a los más necesitados. Entonces, va el documento profundizando en la evolución histórica de lo que es la vida monacal y de toda la importancia que tiene la vida monacal para la vida del hombre y evidentemente para la vida de los más necesitados. Todas estas menciones lo que van a subrayar es la clave, que es la identificación con Cristo pobre, ¿sí? Entonces, el monje elegía a Cristo y al elegir a Cristo, ¿no?, contemplar y servir, el contemplar nos llevaba al servir y el servir pues era la manera de manifestar, de mostrar lo que era la contemplación. Entonces, los monasterios, dirá el documento, son eso, testimonio de hospitalidad, de acogida, de manifestación, ¿no?, de manifestación visible de lo que es la contemplación y lo que es la unión con Cristo, ¿sí? Y que eran justamente lugares que contrastaban con la exclusión. Y ahí pues vale la pena preguntarnos qué lugares tenemos hoy que contrastan con la exclusión. ¿Somos nosotros esos lugares, nuestros corazones se abren justamente a ser lugar de hospitalidad, lugar de refugio, lugar de sostén de los más necesitados, ¿sí? Bueno, después el documento va a pasar por el tema de la liberación de los cautivos, ¿sí? En los numerales 59 al 62 desarrolla el tema de la preocupación de la Iglesia por la liberación de los cautivos. Va a hablar de las diversas órdenes religiosas que tenían por carisma liberar a cristianos esclavizados o prisioneros, incluso ofreciendo estas órdenes, ¿no?, cambiar de lugar con los prisioneros, con aquellos que estaban cautivos, que estaban esclavizados. ¿Por qué? Porque justamente la liberación es entendida por la Iglesia como prolongación del sacrificio redentor de Cristo, ¿sí? Por eso dice acá en el numeral 60, la liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario, un Dios que libera no solo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate, ¿sí? Entonces, llamados, el Papa León va a subrayar que Jesús vino a liberar a los cautivos y que justamente la liberación como mensaje central cristiano no es algo circunstancial, no es algo accidental, sino que es algo, ¿no?, eje central, núcleo del mensaje del Evangelio. Y hace pues una mención, va a ser una reflexión sobre nuevas cautividades, nuevas esclavitudes, ¿no?, que responden a nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, existen hoy nuevas formas de cautividad, de esclavitud, y por eso liberar a los cautivos va a seguir teniendo muchísima relevancia para nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos hoy esclavitudes
contemporáneas. Aquí en el numeral 61 va a hablar justamente de esas esclavitudes contemporáneas o modernas, ¿sí? La migración forzosa, el trabajo el tráfico de personas, las condiciones de privación de libertad injusta, la droga, la explotación sexual, el trabajo infantil, la esclavitud doméstica, los matrimonios forzosos, los matrimonios infantiles, todo eso forma parte de lo que consideramos esclavitudes modernas, ¿no? Y según la Organización Internacional del Trabajo, esto no lo dice el documento, se estima que existen unos 50 millones de personas en el mundo que sufren de esclavitud moderna, ¿ok? Entonces aquí en el numeral 61 nos dice, hablando de esta tradición, de estas órdenes que tenían como carisma la liberación, ¿no?, de los esclavos, la liberación de los cautivos, dice, la tradición de estas órdenes no cesó, al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas. La trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones. La caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Aún en nuestros días, en los que existen millones de personas privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud, dicha herencia es continuada por estas órdenes y por otras instituciones y congregaciones que actúan en las periferias urbanas, las zonas de conflicto y los corredores migratorios. Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de Pascua, ¿sí? Entonces, como proclamaba San Pablo, dice el numeral 62, y que me parece fundamental en la reflexión que va haciendo sobre este tema, esta es la libertad que nos ha dado Cristo, y esa libertad no es solo interior, se manifiesta en la historia como amor que cuida y libera de todas las ataduras, ¿sí? Entonces nos sacude, me hace pensar primero en mis propias ataduras, de las cuales pues es Cristo quien debe liberarme, y cómo yo, como miembro de esta iglesia, como prójimo, pues puedo y debo colaborar con la liberación, ¿no? Haciendo quizás más cercano a Cristo, con el mensaje evangélico, con el cuidado, ¿no?, personal hacia otros, cómo puedo yo contribuir a esta liberación, ¿sí? Después hablará pues justamente de las órdenes mendicantes. El documento sabemos que se firmó el 4 de octubre, el día de San Francisco. Pues va a hablar el documento, entonces, la exhortación de las órdenes mendicantes, en los numerales 63 al 67, ¿sí? Y nos las va a presentar, pues, justamente, va a presentar el desarrollo de las órdenes mendicantes a partir del siglo XIII, va a hablar, pues, de las órdenes mendicantes y el lugar que ocupan en las ciudades, frente justamente a la aparición de las nuevas pobrezas del siglo XIII. Va a hablar del Espíritu Santo como es que el que suscita justamente este nuevo tipo de consagración, el de las órdenes mendicantes, ¿sí? Y va a hacer una comparación, pues, de las órdenes mendicantes con el modelo monástico, ¿no? En cuanto al modelo monástico estable, con propiedad, y ahora las órdenes mendicantes que adoptan una vida, pues, itinerante, sin bienes personales o comunitarios, confiando, pues, plenamente y totalmente en la providencia, ¿no? Va a decir el documento que no hay necesidad ya de ir al desierto, porque para las órdenes mendicantes el desierto son las ciudades, ¿no?, con sus nuevas situaciones de pobreza. Ese es el nuevo desierto. Y los pobres, los marginados, son los nuevos maestros espirituales. Nosotros que vivimos en una gran ciudad, pues tenemos aquí justamente toda la experiencia, el contacto con toda la diversidad de manifestaciones, de las formas en las que se manifiesta hoy la pobreza, ¿no? Entonces, la exhortación aquí
a mí me gusta porque va a hablar de una revolución evangélica en el tema de las órdenes mendicantes, ¿sí? Lo que sucedió con las órdenes mendicantes lo va a llevar justamente a una revolución evangélica, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de vida de estas órdenes mendicantes va a ser signo profético, ¿ok? Para la misión, ¿sí? Y los monjes, los hermanos, los frailes, se van a convertir en testimonio vivo, vivo, silencioso, pero muy efectivo frente a la opulencia que podría manifestar en algunos aspectos, ¿no?, algún sector del clero, ¿ok? O ante la frialdad que podían manifestar los mismos cristianos, los mismos bautizados, ¿sí? Entonces, el Papa va a hablar de San Francisco, va a hablar de Santo Domingo, va a hablar de Santa Clara. Hablando de San Francisco, en el numeral 64, dirá que su vida fue un continuo despojarse del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Francisco no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Entre los pobres veía hermanos e imágenes vivas del Señor. Su misión era estar con ellos por una solidaridad que superaba las distancias, por un amor compasivo. Su pobreza era relacional, lo llevaba a hacerse cercano, igual más aún menor. Su santidad brotaba de la convicción de que solo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos. Yo me quedo con esto, su pobreza era relacional, ¿okay? Relacionarme con el otro, hacerme cercano, hacerme prójimo, reconocerme prójimo del otro, ¿sí? Ponerme al servicio. Es así como yo me hago pobre con los pobres, es así como yo respondo al mensaje del Evangelio, respondo a Cristo mismo, que se hizo uno como nosotros, ¿sí? Bueno, después va a hablar el documento de la educación de los pobres, ¿sí? Va a hablar primero de la educación. El Papa va a citar nuevamente al Papa Francisco en un discurso del año 2017, donde hace referencia a los educadores y la labor de los educadores como la más alta expresión de la caridad cristiana, ¿sí? Va a decir que es una misión llena de obstáculos, pero también de alegrías, ¿no? Y que la caridad educativa exige el amor del maestro y el compromiso concreto, ¿sí? Educar es enseñar, educar es liberar, educar es dignificar, educar es acercar a la verdad, ¿no? Va a decir en el numeral 68. Hoy educar significa buscar la formación de las personas. ¿Por qué? Porque reconocemos en ellas su dignidad y queremos custodiar justamente esa dignidad. Por eso la educación es fundamental, es un derecho universal de todos los hombres, ¿sí? Pero es fundamental que estemos activos, que estemos participativos en la labor educativa. Entonces, la educación de los pobres también es parte fundamental de la misión de la Iglesia, ¿sí? El documento va a hablar de que ya en los monasterios se educaba a los huérfanos, se instruía a los campesinos en algunas técnicas, ¿no? E incluso en lectura, ¿sí? Va a hablar de algunos testimonios que se dedicaron a la educación, como por ejemplo San José de Calasanz, o va a hablar de los hermanos maristas, va a hablar de La Salle, ¿sí? Pero creo que el contenido esencial es que la educación no puede ser un privilegio, no es un privilegio y no puede ser un privilegio, es un derecho universal. Educar es siempre una necesidad. ¿Por qué? Porque con la educación nosotros podemos concertar la paz, podemos hablar de ciudadanos comprometidos con sus deberes justamente de ciudadanos. Es educar en la libertad. La Iglesia siempre educa, la educación es una educación liberadora, es una educación en libertad y para la libertad. Y la educación rompe el círculo de pobreza. Por eso es tan importante la educación de los pobres, de los marginados, de los huérfanos, de los más necesitados.
porque con eso se rompe el círculo, les decía, de pobreza y se crean condiciones de igualdad, condiciones de participación para todos, ¿no? Entonces, por eso es que el documento habla de que educar es un acto finalmente de justicia y de fe, ¿sí? Educar no es solamente, podríamos decir, algo técnico o a enseñar ciertas capacidades, sino que es educar en la responsabilidad, educar para la responsabilidad de nuestras propias vidas, y la educación debe ser pues siempre cercana, debe ser compasiva. Por eso habla del maestro como el que ama, ¿no?, lo que hace, y el maestro como el que debe amar al educando, ¿sí? Después, ya para terminar, para hacerlo rápido y corto, va a hablar de la iglesia siempre al lado de los últimos, ¿no? Recojo estas palabras del numeral 76 porque sí me han movido bastante. Dice: la santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad, los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad. Ocupan un lugar especial en el corazón de Dios, son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica, ¿sí? Va a hablar aquí de la Madre Teresa del Calcuta, va a hablar de varios carismas, de varias preocupaciones de la iglesia por los enfermos terminales, por aquellos que están desahuciados, pero definitivamente el documento a lo que nos invita es a sacudirnos y a decir, bueno, ¿y qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Dónde estoy yo como miembro de la iglesia? Como quien quiere trabajar por alcanzar la santidad, por quien quiere transformarse cada día más con Cristo. ¿Dónde estoy yo ante todos estos testimonios? ¿Qué hago yo para que siga brillando en el mundo esta faz de la iglesia, esta faz de humildad, de cercanía, ¿no? ¿Qué es lo que me toca a mí como cristiano para comprometerme? ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho, he tratado de ser muy concisa y rápida. Le voy a dar la palabra entonces al padre Mijael, que va a tratar estos dos capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y ahora tiene la palabra el padre Mijael Stickelbrook. Adelante, padre, por favor. Queridos colegas y queridos amigos de la facultad, muchas gracias para la invitación a presentar algunas palabras introductorias a los capítulos 4 y 5 de la exhortación apostólica Dilexite. Debo empezar pidiendo disculpas. No soy especialista en el tema, no estoy trabajando en este campo y por tanto carezco de competencia de hablar de él. Lo único que me ha inspirado con relación a la doctrina social de la Iglesia eran las clases de profesor Anton Rauscher, Societatis Jesu, durante mis estudios en Augsburgo. Rauscher, con quien también seguí un seminario. Él tuvo contacto con América Latina y escribió varios artículos sobre los documentos de Medellín, Puebla y Aparecida. El título de esta exhortación del Papa toma como punto de partida la forma más profunda de relación entre Dios y el ser humano, el amor. En particular, se trata del amor hacia los pobres. El título alude a la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. León XIV retoma el legado inacabado de su predecesor
y lo desarrolla con rasgos propios. La pobreza tiene muchos rasgos, rostros. Puede significar necesidad material, exclusión social, estigmatización digital, enfermedad, soledad en la vejez. En lugar de pasar indiferente y con los ojos cerrados ante el sufrimiento múltiple del mundo, la Iglesia está llamada a ponerse al lado de los pobres y aliviar su necesidad. León desarrolla este tema de modo sistemático desde diversos enfoques. Los pobres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y para Jesús mismo, no son simplemente los indigentes, sino los pobres de espíritu. Así lo han destacado reiteradamente exégetas y teólogos bíblicos como Erich Zenger y otros. En el capítulo 4, esta cuestión se relaciona con la comprensión misma del misterio de la Iglesia. Cuando los fieles que viven en la abundancia ignoran a sus hermanos y hermanas pobres, surgen fisuras en la comunión eclesial. No se puede celebrar la memoria de la pasión de Cristo en el pan partido y al mismo tiempo olvidar a quienes sufren fuera del templo. Tal actitud contradice el Evangelio. León XIV muestra que el camino de la Iglesia a lo largo de los últimos 2000 años ha sido un camino junto a los pobres. Empezando con la Sagrada Escritura, ofrece el testimonio múltiple de los padres de la Iglesia. Se menciona a San Agustín, que ve en el pobre la presencia de Cristo, y también a San Juan Crisóstomo, quien denunció el lujo de los ricos y predicó la justicia social en la metrópoli de Constantinopla. A eso le sigue un resumen histórico sobre el compromiso de la Iglesia con los pobres. A eso, León subraya que los enemigos del cristianismo suelen pasar por alto la cultura de la hospitalidad, el cuidado de los enfermos, la atención a los pobres, el servicio a los prisioneros y la enseñanza a los necesitados a través de las órdenes religiosas. Madre Teresa, que en las calles de Calcuta cuidó a los enfermos y moribundos, aparece como un ejemplo luminoso. La exposición detallada de la acción de los santos y de las órdenes religiosas resulta interesante y enriquecedora. Se destaca también el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, pasando por Solicitudo Rei Socialis y Laborem Exercens de San Juan Pablo II, en la cual el trabajo humano se presenta como la clave de la cuestión social. El Santo Padre menciona la fuerte identificación de la Iglesia con los pobres en América Latina y escribe: las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas también para toda la Iglesia. Yo mismo, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial. Luego, resalta el compromiso de los obispos latinoamericanos con estas palabras. Los obispos afirmaron con fuerza que la Iglesia, para ser plenamente fiel a su vocación, no solo debe compartir la condición de los pobres, sino también ponerse de su lado, comprometiéndose diligentemente en su promoción integral.
y calificó las estructuras de injusticia como pecado social. Al considerar la creciente brecha entre ricos y pobres, León retoma la expresión que muchos economistas consideran simplificadora de la dictadura de una economía que mata, palabra de Papa Francisco. Dado que la doctrina social de la Iglesia, especialmente a partir de centésimos años de San Juan Pablo II, había reconocido la validez de una economía social de mercado basada en la iniciativa empresarial, habría sido deseable una reflexión más diferenciada sobre las diversas formas del sistema de mercado, evitando condenar de manera general la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Cuando menciona aquí el término economía social de mercado, quiero detenerme un momento para explicar brevemente, en pocas palabras, a qué me refiero con eso. La economía social de mercado es el sistema de orden económico que fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la República Federal de Alemania. Funcionaba con tanto éxito que la pobreza extrema desapareció completamente. Las pensiones estaban aseguradas hasta ahora por un sistema de pensiones dinámico. Esto se puede mencionar, por ejemplo, hoy en día la política europea está poniendo todo completamente patas arriba. Nuestras sociedades europeas están hoy muy cerca del abismo porque se ha abandonado ese camino. Su idea fundamental consiste en combinar la libertad económica con la justicia social. En su centro está la libertad de tomar decisiones económicas con responsabilidad, asumir riesgos y promover la innovación. Esa libertad empresarial impulsa el crecimiento, el bienestar y el desarrollo técnico, garantizando un uso eficiente de los recursos y una sana competencia. Al mismo tiempo, la economía social de mercado reconoce que la libertad económica pura puede generar desigualdades o concentraciones de poder. Por eso hay una autonomía colectiva que consiste en el derecho de los sindicatos y las asociaciones de empleadores a hacer convenios sobre la remuneración y el tiempo de trabajo, sin injerencia del Estado. El Estado interviene solamente para ordenar y equilibrar. La economía social de mercado se basa en un fundamento ético, la libertad, la responsabilidad y la solidaridad, la dignidad humana inviolable y la subsidiariedad. No es un sistema rígido, sino un equilibrio dinámico entre el mercado y la justicia social, y sigue siendo, incluso hoy, una base sólida para una política económica humana y eficaz. No ha sido precisamente esta economía de mercado que muchos llaman capitalismo, que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Permítanme ofrecer algunos puntos desde la perspectiva de la doctrina social cristiana. Según mi propia experiencia durante 40 años que viví en Alemania y Austria y muchas conversaciones con distintos personajes de la vida económica, social y política. En la enseñanza social más reciente se ha destacado que la estabilidad y la capacidad productiva de la economía
son condiciones indispensables para la justicia social y la solidaridad del Estado. Una política social solo puede ser sostenible y creíble si se apoya en un orden económico funcional y productivo. En particular, podrían considerarse los siguientes 6 puntos para promover una economía social de mercado. Muy en corto, una economía saludable crea las bases materiales para el bien común. Sin suficiente generación de valor, el Estado carece de recursos para educación, salud, pensiones y sistemas de seguridad social. No es aceptable desvincular la redistribución social de la base económica real. La justicia distributiva presupone una justa generación de riqueza. El Estado debe crear condiciones que favorezcan la iniciativa empresarial y a la vez eviten el abuso y la explotación. Una economía sana promueve ambos principios, hace posible la solidaridad y fortalece la iniciativa personal. Pasemos ahora al capítulo 5. En último, el 5º capítulo de su exhortación. En este el Papa habla del amor a los pobres que tiene una dimensión escatológica. La parábola del juicio final en el Evangelio de Mateo muestra que el trato con los necesitados refleja nuestra relación con Cristo, quien se ha identificado con ellos. La pobreza no es una categoría sociológica, sino carne de Cristo. Esta es una palabra fundamental en el documento. Al reconocer que los pobres son sujetos, se establece un vínculo con la nueva teología política que defiende la sujeción de todos ante Dios frente a toda forma de deshumanización y promueve una mística de los ojos abiertos. La iglesia debe ser iglesia de los pobres. Cita: hay que alimentar el amor y las convicciones más profundas, y eso se hace con gestos. Permanecer en el mundo de las ideas y las discusiones sin gestos personales asiduos y sinceros sería la perdición de nuestros sueños más preciados. Por esa sencilla razón, como cristianos no renunciamos a la limosna. Es un gesto que se puede hacer de diferentes formas y que podemos intentar hacer de la manera más eficaz, pero es precioso hacerlo. Y siempre será mejor hacer algo que no hacer nada. En todo caso, nos llegará al corazón. No será la solución a la pobreza mundial que hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social, pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. Palabra del Papa. Estamos llamados a la conversión. No basta hablar de los pobres, hay que encontrarlos, mirarlos a los ojos, escucharlos y amarlos de verdad, con gestos concretos. El Papa dice: no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos hasta el punto de pensar que nuestra felicidad solo puede realizarse si logramos prescindir de los demás. En esto, los pobres pueden ser para nosotros como maestros silenciosos, devolviendo nuestro orgullo y arrogancia a una justa humildad,
número 108. León XIV afirma que en el amor de Cristo por los pobres se revela el mismo corazón de Dios. El Señor no nos salvó desde lejos ni desde lo alto. Él mismo se hizo pobre, asumió nuestra fragilidad humana para redimirla. En ese gesto de cercanía divina se manifiesta la dignidad de toda persona humana. Y cuanto más débil o pequeño parezca alguien, con mayor intensidad desea Dios ser amado en él. De allí nace nuestra vocación cristiana y nuestra misión en el mundo. Quien ama a Cristo no puede olvidar a los pobres, porque en ellos está Cristo mismo presente. El tono aquí es teológico, cristológico e encarnatorio. La pobreza no es una categoría sociológica, sino carne de Cristo. Repito esto. No basta proclamar de modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para entrar realmente en este misterio, hay que decir con claridad que el Señor asumió una carne que tiene hambre, sed, que sufre enfermedad y prisión. En las obras de misericordia está el núcleo del juicio final. Cristo no es la encarnación de la indiferencia, sino del amor, que al final de los tiempos preguntará a cada uno cómo se comportó con los pobres. El Papa dice, número 103, el amor a los pobres es un elemento esencial de la historia de Dios con nosotros, y desde el corazón de la Iglesia prorrumpe como una llamada continua en los corazones de los creyentes. La Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, siente como su propia carne la vida de los pobres, que son parte privilegiada del pueblo que va en camino. Por eso, el Papa nos recuerda que el encuentro con los pobres no es simple caridad, sino una forma de encuentro con Cristo. Como dice en el número 5 de su carta, en los pobres Él todavía tiene algo que decirnos. Esto significa que al mirar el rostro del que sufre, del enfermo, del necesitado, del anciano olvidado, encontramos el rostro del Señor. No se trata solo de ayudar, sino de amar, no solo de proyectos, sino de relaciones vivas, donde la fe se hace concreta en obras de misericordia. Ya, esto es todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Padre Mijael. Y con la intervención del Padre Mijael terminamos nuestro evento. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos también al Padre Mijael, a Daniela, al Padre Miguel, por sus atinados comentarios, por ayudarnos a comprender mejor este documento. Con nosotros, como decía un conocido, será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes por haber acompañado esta presentación. Muchísimas gracias. Adiós, adiós, adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Gracias.